Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad en voz de los expertos y los protagonistas. Les saluda su servidor y amigo Aarón Grajeda Bustamante. Alas de Búho es un espacio estrictamente académico y plural que tiene como objetivo profundizar sobre aspectos determinantes en la vida social, económica y cultural de nuestro estado. Les saluda su amigo y conductor Jacobo Mendoza. El tema de hoy es la investigación social en Sonora, retos, fortalezas y áreas de oportunidad. Y tenemos el privilegio de contar con nosotros a un buen amigo y colega egresado de nuestra alma mater. Nos referimos al doctor Juan Pum Medina. Juan Pum Medina es egresado del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora. Después de realizar sus estudios de maestría, obtiene el grado de doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ciudad de México, la Flaxo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y desde abril de 2018 es rector del Colegio de Sonora, una institución de investigación y docencia en el nivel posgrado en nuestro estado. Estimado doctor Juan Pum, un servidor también como egresado del Colegio de Sonora, quiero darle las gracias por estar acá, decirle que estoy muy agradecido también con la oportunidad que me ofreció la institución de estudiar el doctorado ahí y pues felicitarlo por su labor como al frente de la institución como rector. Quería preguntarle, ¿qué actualidad tienen los clásicos del pensamiento social del siglo XIX al momento de impartir clase o ser investigador de fenómenos sociales en el siglo XXI? ¿Cómo nos siguen siendo útiles a la hora de pensar nuestra realidad? ¿Podemos seguir hablando de la centralidad de los clásicos? Bueno, primero quiero iniciar agradeciéndoles a ustedes, ¿no? Al contrario, para mí es un privilegio estar en medio de dos colegas charlando sobre ciencias sociales y sobre todo estar en este espacio de Radio Universidad que efectivamente como egresado de nuestra alma mater me congratulo de estar en estos micrófonos. Bueno, yo no sabía que iba a venir a hacer un examen doctoral aquí, como el tipo de preguntas, sí. Es una pequeña broma. Pienso que los problemas que hoy tenemos, los problemas sociales específicamente, ¿no? Por dejar los económicos por un lado y dejar los políticos por otro, pero los problemas sociales asociados a violencia, asociados a migración, asociados a, por ejemplo, al asunto del narcotráfico, requieren ese tipo de miradas de lo que nos han dejado, como usted bien dice, doctor Jacobo, los clásicos. A ver, hoy hacemos lecturas de una manera en el que el verbo es el presente, ¿no? Estamos en el presente y empezamos a identificar problemas de investigación o definir problemas de investigación, pero desde teorías de alcance intermedio que están tratando de explicar las situaciones del presente. Sin embargo, por ejemplo, para cuestiones de narcotráfico o cuestiones de violencia, nosotros en el Colegio de Sonora regresamos, por ejemplo, a las teorías de Merton, a las teorías de Durkheim, para tratar, pensando en clásicos, para tratar de explicar y retomar toda esta... Por ejemplo, hoy se menciona el concepto de anomia y resulta que es un concepto de siglos anteriores que hoy aplica para poder darnos cuenta el tipo de problemas que tenemos como sociedad y sobre todo identificar bien y definir bien esa variable de estudio. Entonces, en resumen, si nuestro público son estudiantes de la universidad y todos aquellos estudiosos de las ciencias sociales, yo sí creo y estoy convencido de que tenemos que regresar, que tenemos que ir a
a los estudios que han quedado plasmados en documentos, pero que nos permiten entender desde conductas individuales hasta los problemas de acción colectiva. Es decir, cuando digo problemas de acción colectiva, ¿por qué frente a problemas sociales tan adversos que tenemos, la ciudadanía no alcanzamos a despertar como deberíamos? Bueno, esos clásicos nos han venido señalando esas pautas, ¿no? Eso es lo que yo... Pues nos mete directamente un tema muy interesante, doctor. En este sentido, precisamente mencionando a Durkheim, Emil Durkheim decía en el siglo XIX que la ciencia sociológica particularmente está compuesta por tareas de observación de hechos sociales, ¿no? El concepto de hechos sociales es un concepto durkheimiano muy interesante, y él señalaba que hay fenómenos que no pueden explicarse desde lo psicológico individual, que tienen que explicarse desde la suma de los actores sociales, y que el hecho social es precisamente esto. Él veía el caso particularmente del suicidio como un hecho que se podía explicar en su recurrencia en entornos nacionales, no desde lo psicológico individual, sino desde lo colectivo, ¿no? En este sentido, usted mismo ha hablado Durkheim de la anomia como este debilitamiento institucional. ¿Qué nos puede decir en el fenómeno del narcotráfico, que ha sido una publicación suya reciente, por ejemplo en Frontera Norte, donde nos habla de que la anomia es parte de este fenómeno que nos imposibilita atacar, por ejemplo, el narcotráfico? ¿Cómo ver el concepto de anomia dentro de esta lógica, ¿no?, del fenómeno social contemporáneo, ¿no? Sí, muy bien. El tema aquí de fondo en mi lectura tiene que ver con lo que quizá ha sido observado por varios estudiosos, que es cómo nuestra sociedad o nuestro tejido social, como se ha dicho, ha venido deteriorándose. Ha tenido un deterioro que tiene que ver, por un lado, con un Estado de Derecho que no es funcional. Por otro lado, por el tipo de juventud que hoy tenemos, que en verdad, como los estudios sobre sicariato lo han señalado, ¿no?, que tiene que ver con narcotráfico, a veces no es por asuntos económicos, a veces tiene que ver con el propio contexto, con el propio barrio, con la propia adrenalina, dirían los entrevistados que hemos tenido que están participando en este fenómeno del narcotráfico. Y en cuanto a lo que figura como la crisis, en la sociedad, asociado al concepto de anomia, es la debilidad de las reglas, la debilidad que tenemos, ¿no?, para poder poner orden. Como nosotros sabemos, la teoría institucional nos viene señalando que el diseño de reglas debe de promover múltiples ganadores. Tiene que haber, todo el mundo gana, ¿verdad? Pero en este caso, el diseño de reglas que tenemos, que vienen, por cierto, desde el siglo XX, siglo XIX, hoy han topado con una madurez de nuestros problemas sociales que efectivamente las hacen que los actores, que son los jóvenes, que son las personas que ahorita están buscando empleo, las personas que ahorita quieren estudiar, digamos, ese segmento que los demógrafos dirían como el bono demográfico, ¿no?, se enfrentan a nuevos retos y otras posibilidades. ¿Por qué no decir, como ahorita se mencionó lo del narcotráfico, por qué no decir que efectivamente, y estudiar, que el narcotráfico es una opción de trabajo, pues, frente a la ausencia de labores más formales, como todo el mundo pensaríamos, o como nosotros, ¿no?, que tenemos la fortuna de ser profesores o de estar en la agenda pública trabajando, pero con reglas que nos permitan tener un sustento. Entonces, ahí es donde yo veo esa crisis. Creo que tenemos mucho para poder pensar sobre la crisis social, que a nosotros no es tarea de ningún Estado, no es tarea de ningún gobierno, es tarea compartida, es una tarea que la sociedad civil, sobre todo yo le apuesto a esa clase especializada, esa clase que también los clásicos abordan sobre el tema asociados a los temas de educación, esa clase que está preparada, que somos nosotros, pues, que somos los profesores, que tenemos una labor para poder ir reduciendo esas pautas anómicas, ¿no? Claro, una institución de excelencia como el Colegio de Sonora, que forma profesionales, conocedores de las ciencias sociales, definitivamente basa sus estudios
en estudios clásicos, en filósofos, en pensadores que nos ayudan a comprender corrientes del pensamiento, pero trayendo el tema hoy a la actualidad, dejando por un lado los clásicos, hemos logrado generar ciencia interdisciplinaria. Hasta dónde pues podemos hablar de alcanzar la integración pues del conocimiento ya en la actualidad, cómo poder rebasar la etapa del pensamiento a la aplicación hoy día, doctor. Esa también es muy buena pregunta, porque mencionas un concepto que hoy está en discusión, que es la interdisciplinariedad. Si ustedes hacemos el ejercicio, no, ustedes con sus alumnos y yo con mis alumnos, sobre lo que ellos entienden por su disciplina, ya sea en la historia, ya sea en la administración pública o la ciencia política, en la sociología, nos damos cuenta que estamos formando estudiantes individualistas, donde ellos defienden su disciplina, donde ellos van caminando y dicen, desde la historia esto, o desde la ciencia política, o desde la sociología. Y a veces yo me he percatado en este fenómeno, y qué bueno que estoy aquí en micrófonos de la radio universitaria, porque nos permite entender una debilidad en la formación que es la ausencia del cruce entre disciplinas e intradisciplinas. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un estudioso de las ciencias sociales, o qué tiene que dialogar, mejor dicho, un estudioso de las ciencias sociales con un astrónomo? Entonces dice, nada puede decir algún estudiante o nosotros, no, pues no tiene que ver nada. Pero resulta que la astronomía, como ustedes saben, se queja o ve como una contaminación, mejor dicho, lo que es los efectos de la luz LED, la luz esa muy, muy vistosa. Por eso, según lo que yo he leído, desde la astronomía, ciudades que les contaminan las observaciones a los astrónomos son como Tokio, Las Vegas, sobre todo Los Ángeles, porque tienen una iluminación que no les permite hacer los trabajos. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer las ciencias sociales ahí? Pues bastante, porque resulta que nosotros, al estudiar, por ejemplo, en la gestión pública, el tema que alumbrado público, todo dice, no, es que en un cabildo se puede aprobar, aprobar luz LED o tener mayor iluminación. Entonces, ahí hay un efecto con otra disciplina, donde dice, oye, momento, si tú me haces todas las ciudades como Las Vegas, pues no voy a poder trabajar, ¿no? Planteo esto porque ahí es donde nosotros, en ciencias sociales, y lo digo en plural, sabemos que tenemos que cruzar nuestros objetos de estudio, nuestros problemas de investigación con disciplinas, como ustedes lo saben, como es las matemáticas, como es la física, como son las propias ingenierías. Y ahora que yo veo que están egresando doctores en ciencias sociales, pero que de origen son ingenieros, yo les veo un potencial, porque realmente ven otras cosas, o lo ven de una manera distinta como debe de ser el abordaje de un fenómeno social. Por eso yo considero que la interdisciplinariedad y la intradisciplinariedad nos va a permitir, y tiene que ser pronto, en un futuro corto, ¿no? de corto plazo, tener otro tipo de resultados, tener otro tipo de conclusiones parciales sobre ciertos temas o los problemas sociales que tenemos, ¿no? Claro, eso nos recuerda que problemas como la transición energética, la adquisición de nuevas tecnologías, no podemos disociar lo social del avance tecnológico. Estamos conversando en Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad, con el doctor Juan Pum Medina acerca de la investigación social y la enseñanza de los estudios superiores en ciencia social en nuestros días. Hablemos ahora, doctor, de la oferta de posgrado en el estado de Sonora. ¿Podríamos decir que contamos con opciones suficientes para el interés o las estrategias del desarrollo estatal? ¿Hacen falta más posgrados en ciencias sociales? ¿Quiénes los están impartiendo? ¿Qué condiciones se le ofrece al alumno que desea especializarse en ciencias sociales? Bueno, pienso que en la entidad tenemos una oferta calificada. Lo voy a decir con autocrítica, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero los posgrados que tenemos, tanto en la Universidad de Sonora como el Colegio de Sonora o el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, entre otras universidades,
sobre todo los que están en el PNPC, en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, son garantía. Por un lado, porque hay en esta vida oportunidades, como sabemos, y esas oportunidades son que te bequen para poderte dedicar de tiempo completo, como lo hicimos nosotros en algún momento. Yo fui becario del CONACYT, ¿sí?, para el Colegio de Sonora. Exacto, entonces eso es una ventaja que, como ustedes saben, en otras partes no existen, en otros países. En Chile o Argentina, aunque tienen CONICET o tienen, así como CONACYT nosotros, no les dan esa beca. Chile se disputa 2 becas presidenciales para que los estudiantes compitan y 2 salen a estudiar al extranjero. Los demás, pues se tienen que ellos averiguar, ¿no?, arreglar, ver, ¿no?, sus posibilidades a título personal. Pero nosotros no, nosotros tenemos un monto de becas en el país, ¿no?, que se designan. ¿Por qué comento esto? Porque está asociado a lo que tenemos en la entidad. Estas instituciones que mencioné ofrecen ese tipo de posgrado, ¿no? Yo solamente quiero comentar, agregado a que tenemos una buena oferta de posgrado, el tipo de formación que estamos haciendo, el tipo de recursos humanos que estamos formando. Ahí yo quiero regresar un poquito al tema anterior de la interdisciplinaridad, que tiene que ver con estar formando estudiantes que desde varias miradas puedan hoy atender, ¿no?, los problemas sociales desde varios frentes. Por eso un historiador no está peleado con aprender un poco de estadística, un politólogo no está peleado con aprender cada vez más filosofía política o filosofía, y esos cruces, digamos, tienen que ver con los planes de estudio. Entonces, ¿qué instituciones son las que pueden ofrecer esa fortaleza, ¿no?, en sus posgrados? Las que tienen profesores como ustedes, formados, ¿no?, estrictamente formados. Por eso cuando yo digo hay de todo, estoy haciendo una crítica constructiva de que a veces hay personas que se pueden firmar como doctores, pero pues es ya un abuso, ¿no? Por no mencionar, ¿no?, el tipo de instituciones que realmente no califican, pues, para dar los grados. Los dan, pero no son reconocidos, vaya, de manera nacional o internacional. Entonces, nosotros tenemos, por eso cuando uno está en funciones administrativas, en una institución, tiene ese deber de empujar hacia un tema que hoy se discute mucho, que es el de la calidad en la educación. Y solamente podemos ofrecer calidad si tú tienes a un cuerpo docente, a una plantilla, ¿no?, de tu staff de profesores también calificados para que haya correspondencia. ¿Sí? Siguiendo con esa temática, ¿no?, y regresando al tema de la investigación y su relación con la docencia, existe un modelo probado en el que la investigación que se realiza en instituciones o programas educativos de calidad a nivel posgrado incorporen sus resultados en la práctica docente. Es tarea institucional hacer que lo que se va obteniendo de la investigación se incorpore a la docencia, o es predominantemente una acción que implica el compromiso de la investigadora o del investigador. ¿Cómo hacemos este acto de retroalimentación de aquello que investigamos a aquello transferido que enseñamos? Ese es un dilema que tenemos que no está resuelto, ¿verdad? Yo creo que no solamente en México, sino en el mundo, ¿verdad? Que tiene que ver con la transferencia de conocimiento. Por un lado, nosotros tenemos un problema en México, que claro, aterriza aquí en Sonora, que es lo que Manuel Gil Antón ha venido llamando el IMC, ¿no?, el Índice Meritocrático Competitivo, donde hacemos carreras individuales y nos importan más nuestros propios puntos. Pero eso es otro tema, después lo podríamos conversar. Aquí, como bien dice doctor Aarón Grajeda, el tema de que nuestros resultados puedan llegar a otras manos, tan solo a los estudiantes, ¿verdad? Eso no está pavimentado todavía. Por un lado, yo veo aquí en Sonora que muchos profesores y profesoras no producen, pues, como para discutir esos hallazgos en las aulas, no producen, ¿no? Es diferente y tiene ventaja que el profesor que produce un paper, un artículo y lo puede discutir con su grupo, con sus estudiantes. O los famosos seminarios que yo sé que sí hay escuelas
aquí en la Unison o en el colegio, donde hay grupos de trabajo donde se ponen a seminarios, ¿no? Permanentes, donde se ponen a discutir. Pero yo quisiera darle un giro a esta pregunta, ¿no? Es cómo hacer, o cómo explicar, mejor dicho, por qué no hemos logrado que los resultados vayan con los que toman decisiones, ¿no? Que es un poco más complicado. Yo lo que he venido encontrando, ahora que estoy en funciones administrativas, ha sido que para ciertos tipos de relación entre universidades y gobiernos, o entre universidades y poder legislativo, u universidades con poder judicial, con ciertas características, sí se logra, ¿no? esa vinculación. No es el caso de América Latina, no es el caso de México, donde no por default, no, o en automático que un artículo, los resultados vayan a una oficina, sino que no tenemos los mecanismos adecuados. Así hay que reconocerlo. Yo sé que las universidades y ciertas escuelas hacen esfuerzos por comunicárselo a los secretarios, por ejemplo. Ahorita comentábamos cuestiones de violencia. Se han hecho muchos esfuerzos por llegar porque los resultados lleguen a las manos de los secretarios. Pero yo me imagino que un secretario, cuando le llega un documento muy especializado, pues ¿qué pueda decir, ¿no? Es una crítica constructiva. Por eso sí importa la profesionalización de esos cuerpos que vienen después de un periodo de elecciones, por ejemplo, que sepan que realmente están calificados para el puesto, pero aparte pueden leer resultados de investigación. Para concluir, sabemos que hay países donde a partir de los resultados de investigación se ha generado más desarrollo. ¿Y por qué razón? Porque entonces sí, aunque suene trillado esta parte, sí se diseñan políticas públicas, que la política pública la podemos entender como la intervención del Estado ante fallas del mercado, pero cuando el Estado interviene y lo hace de manera informada y lo hace de manera sustentada, con evidencia, ¿no? De que los profesores generaron, los investigadores, pues está asociado con tener mejores condiciones o mejores respuestas. Claro, tenemos que encontrar esa vinculación y esa aplicación entre la academia, el conocimiento y la toma de decisiones de interés público. En ese sentido, doctor, ¿qué tipos de proyectos, hacia dónde se están orientando las áreas de interés de los jóvenes, de la gente que va llegando al colegio? ¿Qué se están proponiendo investigar o hacia dónde considera usted que se están orientando los intereses académicos en esta generación? ¿Se preocupan por temas sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones de administración pública? ¿Qué podría usted percibir que es el rango dominante, pues, del área de interés en los jóvenes en estos momentos que procesa la institución? Por un lado, los estudios de género se han disparado y me parece muy bien, me parece muy correcto, sobre todo los temas asociados a violencia contra las mujeres, ¿sí? Por otro lado, los temas que están vinculados a cambio climático también son temas novedosos. ¿Y quiénes los traen? Esos temas los traen los profesores que vienen recién graduados, por supuesto, en algunos casos del extranjero o de aquí mismo en México, pero que seleccionan estudiantes que puedan incorporarse a esos proyectos, ¿no? de frontera, vaya, ¿no? Como son una de las convocatorias que tenemos del CONACYT. Temas como el agua, por ejemplo, es un área de interés. Y por último, el tema que está... Sí, exacto, el tema asociado al agua, pero conceptualizado dentro del concepto que se llama los estudios sobre riesgo, ¿no? Entonces, todo eso son estudios de frontera, donde nosotros buscamos abrir nuevas rutas. Es muy difícil cuando se tiene presupuestos topados o presupuestos cortos, pero debemos de creer y pensar que podemos tener resultados en el corto plazo con los recursos que tengamos. Entonces,
todo el mundo empezamos haciendo una tesis de doctorado, de maestría, solamente con la beca, y salieron buenos estudios. Ahora, imagínate, si tienes un proyecto aprobado, pues seguramente vas a tener un efecto multiplicado, porque vas a formar recursos y vas a generar resultados pues que tengan otras explicaciones. Muy bien. Para ir ya entrando a la parte final de esta emisión, me gustaría preguntarle cuál es el listado de deseos para el 2020. ¿Qué pudiera pedirse para que instituciones de investigación y docencia en el nivel superior pudieran encontrar mejores condiciones para realizar profesionalmente estas tareas de las que hemos hablado? Todo depende de una buena asignación presupuestal. ¿Hay algo más que podamos hacer por nosotros mismos en este ejercicio? Si tuviésemos que mandar al Polo Norte una cartita, ¿no? Para sí. el 2020, ¿en qué términos lo escribiríamos? Sí, muy bien, Yo, lo primero que anotaría en esa carta es una mayor comprensión, por decirlo con esa palabra, de los gobiernos, tanto estatales y también federal, sobre el trabajo de la investigación. Creo que nos estamos encontrando con una pared que no sé cómo se fue construyendo, que no sé cómo se fue armando, ¿no? Una pared donde la clase intelectual, los investigadores, los escritores, ¿no? Se han encontrado cada vez con menos recursos. Y no me refiero al entorno federal, para nada. No tiene que ver con colores aquí, no. Tiene que ver con una realidad que por algún motivo desde años atrás, desde décadas atrás, se ha venido levantando. Esa es la primera parte, una mayor comprensión para decir, sí nos sirven los intelectuales, sí nos sirve la clase académica pensante para atender para resolver para entender mejor los problemas sociales. Y en segundo término, nada más dos puntitos pondría, tiene que ver con compensar los presupuestos, como bien lo señala, pero no una mayor asignación, sino un presupuesto participativo, donde nos llamen a los rectores en este caso y nos pregunten la justificación de nuestras necesidades, porque ahí los que toman decisiones, especialmente el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, se va a dar cuenta de que efectivamente son necesidades reales y la formación de un alumno no tiene precio. Bien, doctor, pues creo que así como son tomados en cuenta los organismos y las instituciones de educación superior para consultas y opiniones, pues también en esa medida para la elaboración de los presupuestos, ¿verdad?, que vayan apoyados. Es así, amigos, como hemos llegado a la última emisión de la primera temporada de Alas de Búho. Le damos las gracias al doctor Jacobo Mendoza Ruiz y también, por supuesto, a nuestro colaborador y amigo rector del Colegio de Sonora, Juan Pum Medina. Nos esperamos en la temporada 2 y hasta pronto. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.